Gracias por sintonizar. La Unión decide rumbo a las elecciones municipales 2024. En menos de 6 meses elegiremos a los que serán los integrantes del futuro gobierno local, entre ellos a quien ocupará el cargo de alcalde o alcaldesa. Este es un espacio informativo más del periódico Crónicas de la Unión a través de su medio impreso, sus redes sociales y el sitio web www.cronicasdelaunion.com. Tal como lo hemos hecho desde hace más de 24 años, casi un cuarto de siglo, hoy iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a ocupar las sillas del segundo piso del Palacio Municipal. Nos acompaña don Marvin García, empresario de nuestro cantón, que con gran atino ha colaborado en nuestros proyectos de comunicación, junto al también empresario don Isaac Marín, y hoy se suma a este programa Jonathan Jiménez. Llevaremos la guía temática con miras al primer domingo de febrero del 2024. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, don Leo. Un gusto saludarlo y saludar a don Marvin. Jonathan, un placer estar por aquí con ustedes nuevamente después de ya bastante tiempo y súper agradecido por la invitación. Muy buenas tardes, un verdadero placer estar de nuevo en su prestigioso y reconocido programa de Leonardo. Este emprendimiento, esta vocación suya de comunicarse con el Cantón de la Unión, con el Cantón de los Pilaricos, Pilaricas, con toda mi gente buena y linda del Cantón de la Unión. Me gusta estar por acá retomando nuevamente la campaña electoral que se avecina para febrero 2024, donde vamos a elegir a nuestras autoridades del gobierno local para la Municipalidad de la Unión. Un gusto, un placer compartir con los caballeros acá presentes. Buenas tardes, un cordial saludo a las personas que nos sintonizan y a los participantes de este programa, don Isaac, don Marvin y don Leonardo. Bueno, creo que vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Y como un punto de partida. No se le escucha, Jonathan. Inicialmente daremos un repaso por el proceso electoral 2020, la dinámica partidaria durante estos 4 años y cuál va a ser el cronograma electoral previo a los comicios de este año. ¿Pudo solucionar, Jonathan? ¿Me escucho ahí? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Ok, como les estaba diciendo, queríamos tener un punto de partida, ¿verdad? Para poder comparar un poco los datos y qué nos dejó las elecciones municipales del 2020. Así que bueno, por parte del periódico quisimos mostrarles un poco cómo fue o cómo es o cómo describir el padrón electoral, ¿verdad? Digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que para el 2020 el padrón electoral fue conformado por 72.609 personas. En 19 distritos electorales, que digamos, eso tal vez es un tema que podamos abordar más adelante, ¿verdad? La diferencia entre un distrito electoral y un distrito administrativo, que de pronto es un tema municipal a tratar, con un total de 106 juntas receptoras. Digamos, ajeno a lo que uno podría considerar, ¿verdad? Podemos ver que el distrito que concentra más cantidad de electores es San Diego, ¿verdad? Con 14.776. Lo sigue Concepción con 13.034 votantes. Seguiría Tres Ríos, ¿verdad? Con 11.933. Y vamos a ver, aquí seguiría San Rafael con 9.466. Dulce Nombre con 6.025 y Río Azul con 5.904. De pronto, compañeros, quería consultarles y tal vez es el primer tema que podríamos discutir, la importancia de esos tres distritos que concentran la mayor cantidad de votos. ¿Qué tan importante se vuelve para el futuro alcalde o la futura persona que quiera el cargo? Compañeros, tienen la palabra. Bueno, muchas gracias. Si se puede, en base a esta información, hacer un comentario preliminar. Muchas gracias, Jonathan. Es una estadística bastante nutritiva.
Vemos que el Cantón de la Unión tiene más de 72,000 electores. Bueno, a la fecha deben ser un poquito más, me imagino, de acuerdo al corte que se haga para el 2024. Recordemos que esto es de hace 4 años. Los 19 distritos electorales, no voy a profundizar puesto que Jonathan está invitando para a futuro hacer la diferencia entre los administrativos y los electorales. Sin embargo, específicamente sobre los distritos y el porcentaje de participación que se da en ellos, si tomamos en cuenta que son 72,000 electores al 2020, y creo que tendrás otra diapositiva por ahí más adelante, por lo menos la vi en Crónicas de la Unión, lo preocupante de todo esto es el nivel de abstencionismo que registra el Cantón de la Unión dentro de los procesos electorales. Específicamente hablando sobre estos 2 distritos de mayor población electoral, como son San Diego y Concepción, que dicho sea de paso mi distrito, Concepción, hay 2 realidades muy importantes y a la vez, diría yo, alguna especie de coincidencia. Tenemos a San Diego y tenemos a Concepción. No es que sea exclusivo de estos 2 distritos, pero que tienen una realidad social y una realidad humana dentro de sus comunidades que también afectan la percepción del elector. Lo que la gente está esperando son distritos masivos a nivel electoral, pero con muchísimas necesidades sociales. Yo sé que a nivel de San Diego, que colinda justamente con la Carpintera, se dan muchísimas situaciones de realidad social. En el caso de mi distrito, Concepción, no nos es ajeno que hay comunidades como San Francisco que tienen una realidad social que atender y que, a pesar de que son masivos electoralmente, posiblemente lleguen a registrar niveles de abstención también sorprendentes y preocupantes, justamente porque se puede achacar que la política no ha llegado a ser del interés para solucionar la problemática que tengan estos distritos. Y repito, no es ajeno a todos los demás distritos. Vemos distritos también como San Rafael, que tienen una realidad social que atender, que es muy importante. Estamos colindando con el Fierro, tenemos realidades sociales en Entebbe. En fin, es conocer un poquito más la realidad de lo que se está viviendo, de lo que se está necesitando y del por qué. A un politólogo le decía recientemente, esta estadística está muy bien, pero hay que humanizarla. Nos están diciendo cuántos electores hay, pero si lo comparamos con el abstencionismo, la realidad matemática que tenemos que llegar a conocer es el por qué. ¿Cuáles son esos razonamientos que han alejado a la gente de la participación política? Sin embargo, espero la siguiente gráfica para poder ampliar el comentario. Continuamos, Jonathan. Continuamos con la siguiente diapositiva, entonces, un segundito. Bueno, vamos a ver lo que hablaba don Marvin un poco, el abstencionismo, ¿verdad? Ah, no, perdón, nos estamos adelantando. Vamos a ver acá en esta gráfica cómo estuvieron distribuidos los votos para la alcaldía, ¿verdad? Que conste, estos datos también hay que resaltar que son sacados del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que se podría decir que ha sido una de las elecciones más cerradas en la historia del cantón y tal vez ahora podemos comentar un poco de eso, pero bueno, la diferencia fue al final de 156 votos, ¿verdad? Don Cristian Torres consiguió 4,587 votos, se dejó la alcaldía. Y acá hay varios puntos que a mí por lo menos me parecían interesantes. Digamos, tenemos estos 7 partidos, ¿verdad? Que tienen representación en el Consejo Municipal, ¿verdad? Además, estos 7 partidos políticos, ¿verdad? Bueno, a ver, volviendo un poco al contexto, la campaña tuvo 16 partidos, ¿verdad? Y bueno, estos 7 fueron los que se colocaron en los primeros lugares. Los otros 10 partidos, y es un dato interesante, consiguieron, 9 partidos consiguieron 4,797 votos, que si digamos hacemos una suma, ¿verdad? O sea, si un partido hubiese sido esos otros 10, hubieran conseguido los votos para llevarse la alcaldía.
Interesante, ¿verdad? A mí yo es algo que se lo he comentado en varias oportunidades a don Leo. A mí me parece muy interesante la cantidad tan baja de personas que escogen alcalde en el Cantón de la Unión, digamos. Hemos visto, digamos, históricamente que el abstencionismo en las elecciones municipales ha bajado, pero igual sigue siendo un número muy bajo, a mi parecer. No sé qué opina don Isaac. Sí, sigue siendo un tema preocupante porque la tendencia siempre está entre los 4.000 y los 5.000 votos para elegir un alcalde de un padrón electoral de más de 70.000 personas. Estamos hablando de menos del 10% de personas del cantón eligen al alcalde, y la métrica, por decirlo de alguna forma, es muy simplista en cantidad de votos para poder llegar a ese puesto. Sea otro factor importante, dice aquí nosotros, como vos lo decís, nos ponemos a ver si de un solo partido, si de tantos partidos emergentes, si hubiera hecho un solo partido, ese partido hubiera ocupado la alcaldía, superando por más de 200 votos al hoy alcalde Cristian Torres, pero se dio ese otro factor a nivel cantonal. Hace 4 años tuvimos una gran cantidad de partidos. Se habló de un récord histórico en inscripciones para los puestos de elección, y nos lleva a pensar también en un punto importante, y es la falta de comunicación que puede existir hasta cierto punto entre los mismos candidatos o fuerzas vivas del cantón. Tengo, tengo mi criterio personal al respecto. Eh, Se ha intentado y se intentó durante mucho tiempo coalicionar grupos, pero no se ha logrado. Entonces eso también nos lleva a otro punto de que el pensamiento del elector es muy variado, también dependiendo de la realidad de cada distrito. Ahora que se tocó en el punto anterior el tema de la cantidad de habitantes que votan tanto en Concepción como en San Diego, es qué está haciendo el gobierno local para incentivar o para llamar a esas personas a que se mantengan votando, dado que también tienen una particularidad de ser distritos casi cercanos a los límites con otros cantones, y que por ejemplo, en el caso de Concepción, es más fácil para Concepción salir hacia San José desde Concepción que venir a Tres Ríos. Lo mismo sucede con San Diego, cruzando la pista, ya prácticamente van hacia sus centros de trabajo. Entonces se transforman en realidades, como lo dijo y lo apuntó Marvin, muy diferentes por las condiciones que como gobierno local se les están dando a los diferentes distritos. Es una realidad que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, pero incentivar a unificar un cantón que se está transformando, a mi criterio, en un cantón que duerme y poco incentiva o incrementa su economía. Queda una presentación aún, Jonathan. Leonardo, Jonathan, si me permitís, en la presentación anterior. Claro, adelante, don Marvin. Este fenómeno que se dio en el 2020, que difícilmente considero yo se pueda volver a repetir o a vivir, estamos hablando de 156 votos que marcaron una diferencia para nombrar un alcalde. En resumidas cuentas, eso fue lo que sucedió. Con un liberacionista y un ex liberacionista encabezando partidos, ¿sí? Hablemos de que el Partido de Integración Nacional, que de hecho ya hoy día ni la sombra se ve por el cantón, pero que logró aglutinar a una fuerza política que se basó fundamentalmente en lo que justamente dije en mi comentario anterior, en realidades sociales inmediatas de las comunidades. El fenómeno del 2020, cuando se dio una amenaza muy latente, muy vívida entre la gente, de desalojos y expropiaciones en la carpintera, cuando se dieron situaciones de solidaridad de grupos marginales en la cima y en otros sectores del cantón que vinieron a aglutinar una fuerza política que benefició al anterior alcalde Luis Carlos Villalobos. Eso fue un fenómeno atípico de la política del cantón, un fenómeno incluso caudillista que hacía tiempo no se miraba, no se veía en el cantón. La gente ha buscado más, por lo menos para el 2020, los grupos políticos consolidados, aparte del caudillismo de las personas, y en este caso Luis Carlos llegó a aglutinar un caudillismo importante dentro de Integración Nacional,
gente que hoy por hoy, y para proyectándonos hacia el 2024, están dispersos en infinidad de partidos, pero dentro de una agrupación donde han logrado aglutinar también un alto porcentaje de esas dirigencias. También quería acotar, si la oposición que conforman los partidos políticos, la oposición llamo al partido oficial en el gobierno en este momento, que es Liberación Nacional acá en el Cantón de la Unión. Si esa oposición realmente se coaligara, sería una fuerza increíble a nivel electoral. Sin embargo, hay que acotar también que ese divisionismo se da, por un lado positivo, la cantidad de liderazgos que existen a nivel político en el Cantón de la Unión, pero por otra, la apatía que existe en base a que siempre se anteponen los intereses y las ambiciones personales antes que las soluciones integrales hacia el cantón. Muchos dirán que eso no es cierto, pero es la realidad que se vive. Uno que ha participado en reuniones donde se ha intentado coaligar partidos de oposición al actual gobierno del ayuntamiento, se da cuenta que siempre se arruina cualquier intención basado en las intenciones individuales, oportunistas, ambiciones individuales de las personas que buscan únicamente satisfacer su necesidad de liderazgo antes, si es que se le puede llamar liderazgo, algo la acotación, antes que solucionar las cuestiones de un cantón, las necesidades de un cantón. Y ustedes posiblemente me van a decir que eso es tradicional dentro de la política cantonal y nacional. Dentro de los cuadros políticos eso es muy normal. Cuando antepongo mis intereses individuales y personales a las generalidades de lo que es el bien común de las personas, normalmente ese tipo de coalición nunca se va a dar, y aquí en el Cantón de la Unión los unionistas somos muy particulares en ese sentido. Pero retomo el hecho de que fue un fenómeno que se dio en el 2020 que difícilmente se va a reciprocar en este 2024, porque no hay detonantes sociales en este momento como si existieron para esa campaña. Repito puntualmente, el tema de la carpintera fue algo muy sensible. Qué curioso, Jonathan, lo que mencionabas y lo que mencionaba don Isaac también. ¿Qué motiva a la gente entonces a salir a votar? Si el abstencionismo bajó en el 2020, ¿qué pasó con esa gente que normalmente era abstencionista? Creo que vieron amenazadas sus situaciones, sus hogares, sus condiciones, sus formas de vida, en base a una situación específica, meramente de circunstancia social que se estaba dando en ese momento. Hay que tomar en cuenta también, don Marvin y compañeros, que en esta contienda, en esta nueva contienda 2024, vienen nuevos actores. Algunos lo integran personajes conocidos o personas conocidas o líderes conocidos. Otros son totalmente nuevos. Esa es una dinámica que se va a vivir en este cantón y yo creo que en todo el país también, en donde va a ser interesante el ver esos nuevos líderes políticos que tienen que ver con la campaña que se avecina. Nos queda aún una presentación. Sí, don Leo, nos queda una presentación, pero antes voy a compartirles un video porque esta semana fue la reunión de los presidentes de los supremos poderes en el Tribunal Supremo de Elecciones y bueno, se habló del abstencionismo, se habló de varios temas que para el Tribunal Supremo de Elecciones son importantes y que intentamos resumir un poco por acá. Tal vez con respecto a... Tal vez antes consulta en el chat de Facebook don Andrés Ballestero con respecto a quién va a aspirar al Partido Progreso Social Democrático. Hemos estado consultando los diferentes partidos políticos para ir conociendo los aspirantes de cada agrupación. Una vez tengamos la información total, la estaremos comunicando y la idea nuestra es traer a este espacio a las diferentes agrupaciones para que planteen sus proyectos. Adelante, Jonathan. Muy amable, don Leo. Vamos al video entonces. En el 2002 tuvimos un 22,8% de participación, 2006 un 23,8%, 2010 un 27,9%,
2016 un 35,4% y 2020 un 36,3%. Vamos con dos nuevas reglas. Una es la aplicación de la paridad horizontal y vertical, tanto en las nóminas unipersonales como pluripersonales. Y vamos con una ley que por primera vez limita la reelección de todos los cargos municipales, menos los cargos de concejales. Costa Rica realiza un esfuerzo económicamente importante. Los partidos presentan sus candidaturas y lo que debemos hacer los ciudadanos es sacar un ratito para ir a votar. La municipalidad es la cara de la democracia, es el nivel de gobierno al que ustedes más se deben y pueden acercar. En 2020 no se presentaron 64% de las personas que tienen el derecho que envidian los ciudadanos de muchísimos lugares del mundo. Bueno, esa fue la parte de las impresiones que dejó esta reunión, ¿verdad? Que también se ha usado para hablar otros temas, como por ejemplo seguridad también. Y bueno, aquí vamos a ver ahora sí las cifras del abstencionismo y cómo este fenómeno, si podríamos llamarlo de ese modo, tiene incidencia en el cantón. Por ejemplo, en su totalidad, un 68% de personas no asistieron a las justas electorales, que eso es igual a 49.351 personas. La participación, bueno, Tres Ríos fue el distrito que más participación tuvo, con un 40,20%, ¿verdad? Pero Río Azul, San Diego y San Ramón fueron los distritos que presentaron mucho más abstencionismo, o que las personas no se acercaron a las juntas electorales. ¿Cómo se refleja la situación, como lo que hablábamos ahora, tal vez, don Marvin? La situación de cada cantón se puede ver reflejada un poco en esta cifra de abstencionismo. De cada distrito, por supuesto que sí. Cada distrito, perdón. Sí. Sí, no te preocupes. Mira, sí. Aquí lo importante es que, a pesar del alto margen de abstencionismo, gente que sale a votar. Y entonces hay que conocer la motivación de esa gente que sí salió a votar. Por ejemplo, vea qué irónico. Hablaba yo del tema de la carpintera que afectó en mi concepto las elecciones del 2020. Y el distrito San Diego tiene un abstencionismo bastante pronunciado, una participación alrededor únicamente del 28% del total de la población. Pero si ese 27% se inclinó a favor de un partido político, créame que hizo peso, hace peso. Entonces no necesariamente la matemática viene a ser una ciencia tan exacta a nivel y desde una perspectiva meramente social. ¿Cuál es la motivación? Por eso yo siempre digo, humanicemos la estadística. Tres Ríos con una muy buena participación. Me vine a mi distrito Concepción y noto que anda en un porcentaje parecido, alrededor de 30-31%. Ya la participación de San Rafael, 34,5%. Es que decir San Rafael, la gente normalmente se ubica ahí en la iglesia de San Rafael y la pasa al frente. No, es que son comunidades también marginales que alberga el distrito de San Rafael, muy importantes, y que se atienden necesidades y realidades sociales muy distintas a los centros de cabecera de cada distrito. Son comunidades completamente distintas. Me salgo rápidamente del tema para apoyar a Leonardo con la consulta que le hizo el amigo que está escuchando y viendo el programa. Pregunta él específicamente por Progreso Social Democrático, que es el partido de gobierno, el partido de don Rodrigo Chávez, el partido de doña Pilar Cisneros, de doña Paola Nájera, que es de acá del cantón y diputada actualmente. El Partido Progreso Social Democrático no es el que está representando en este momento el gobierno. Entonces ya no es el partido de Pilar y de Rodrigo ni de doña Paola. Surgieron tendencias como Pueblo Soberano, que se creía era el partido que iba a abrigar al oficialismo para las elecciones municipales. Pero resulta que tampoco Pueblo Soberano es el que tiene la línea de gobierno. Y ahora aparece un tercer movimiento que se llama Aquí Costa Rica Manda,
Justamente el 8 de agosto fue anunciado por 9 diputados encabezados por doña Pilar Cisneros, haciendo el anuncio, valga la redundancia, de que ese es el movimiento que va a representar el oficialismo para las próximas elecciones municipales. Sin embargo, todo esto es un tema muy amplio, de rico debate, de rico análisis, que quizás el tiempo no nos va a permitir, pero sí quería colaborarle a don Leonardo en su respuesta con relación a este movimiento que se ha dado con el lineamiento de gobierno para las elecciones municipales. Les repito, progreso social democrático posiblemente no se va a ver en el cantón, por lo menos yo no lo he escuchado a la fecha. Pueblo Soberano, que fue una intención de partido, está participando en otros cantones, pero no en la unión, por lo menos no bajo mi conocimiento. Y lo que se está gestando es hacerlo a través de Aquí Costa Rica Manda, según mi conocimiento y mi entender. Ojalá le sirva la aclaración al estimado que hizo la consulta. Sí, muchas gracias, don Marvin. También para consulta, don Andrés, también sobre la cantidad de partidos políticos que van a entrar a la contienda. Hasta el momento, hasta el 4 de octubre tendremos los números oficiales. Pero por decirle algo, esta semana, hoy hubo una asamblea del partido ADN que impulsa al exdiputado y exalcalde Julio Rojas, y hoy a las 4 de la tarde, si no me equivoco también, en el Centro Comercial Barcelona se estará reuniendo dirigentes del partido Costa Rica Manda. La próxima semana habrá asamblea del partido Rescate Cantonal y poco a poco van a ir saliendo quienes van a ir a la contienda del primer domingo de febrero del 2024. Bueno, si me permiten, termino de completar esa información de Leonardo de lo que yo manejo hasta el momento. Usted tiene toda la razón, hasta que no arranque la campaña y el Tribunal Supremo de Elecciones no lo haga oficial, pues no vamos a tener el dato exacto. Pero en mi cuenta de conocimiento y de lo que se oye en la calle, los famosos runrunes del pueblo, conozco a la fecha 9 partidos que tienen seria intención de participación, Consabido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Partido Nuestro Pueblo, que es de origen del Cantón de Desamparados y que va a participar por primera vez en la Unión, el Liberal Progresista, que es la primera vez que participa también en el Cantón de la Unión, el Partido Actuemos Ya, que es provincial y siempre ha tenido un arraigo acá en el Cantón de la Unión, por lo menos sí ha participado en las últimas 3 o 4 campañas. Costa Rica Primero, que no es un partido del Cantón y que también por primera vez se va a inscribir. Rescate Cantonal, que es el partido cantonal tradicional que ha participado junto con otros que en esta oportunidad no se han escuchado. Cito, por ejemplo, el caso de Asolúa, Alianza Social por la Unión, que no le he visto intención de participación. ADN, que usted acaba de mencionar, promueve al exalcalde Julio Rojas, y el movimiento Aquí Costa Rica Manda, que efectivamente tienen una reunión el día de hoy. Isaac. Yo también por meterme en el tema, bueno, volviendo al tema del abstencionismo principalmente, ya pronto hablaremos de los partidos políticos y sus candidatos y de las opciones que hay para estas próximas elecciones. La señora magistrada del Tribunal Supremo en el video anterior dijo algo muy importante, y a veces pecamos por pensar que conocemos de todo. Dijo que veníamos con 2 reglas nuevas. Y a veces esas reglas que nos imponen cada 4 años diferentes porque se les ocurren y son promulgadas por los diferentes medios que se conocen como la Gaceta u otros particulares, pero al electorado muy poco le llegan. Hace poquito tuvimos la oportunidad de en una reunión estar con compañeros de Montúfar, y eso fue una sorpresa el año pasado, hace 4 años. Toda la gente de Montúfar pasó de un lugar a votar a otro lugar. Y las personas dejaron de ir a votar porque ya no tenían cómo acercarse a la unidad pedagógica, por ejemplo, que era donde votaban, para ir a votar a Villas de Yarco, que fue donde se les cambió. Entonces hay veces ciertas ocurrencias que se hacen en estas elecciones que propician el abstencionismo de muchas personas. Estas famosas reglas nuevas que a veces nos imponen, incluso a veces hasta los mismos partidos políticos se encargan de enredar un poquito la situación, y es importante desenmarañarlo. Vuelvo y repito, también la cantidad de
de centros de votación que existan a veces son muy distantes dependiendo de la cantidad de distritos. Por ejemplo, si tenemos nosotros a un Concepción con tanto caudal de votos, tenemos muy pocos centros de votación y eso propicia a que se concentren en un solo punto y que las personas tengan que desplazarse de un lugar a otro. Y esto sabemos que también las elecciones cantonales son elecciones que se mueven con un capital muy diferente al capital de las elecciones nacionales y casi que los partidos políticos o de corte cantonal tienen que trabajar con las uñas, y no solo los de corte cantonal, también muchos nacionales, tienen que hacerlo de forma muy compleja, con una mística muy definida, y es ahí donde se tiene que marcar la diferencia. Por ahí es donde creo yo que también existe mucho el abstencionismo, porque se está acostumbrando al electorado de solo trabajar por ellos 6 meses, pongámosle 4 meses, cada 4 años. ¿Y es para qué? Para obtener votos. Y la gente se ha resfriado mucho de ese tema, de ese clientelismo político que existe en muchas ocasiones, de parte de muchos partidos que prometen y prometen, y ese es un factor ya también de tipo nacional, y nunca cumplen. Entonces las promesas vacías hay que empezar a llenarlas con propuestas claras, con propuestas concisas, con propuestas realistas que se puedan ejecutar en el tiempo. Sabemos que un periodo administrativo después de unas elecciones son 4 años, entonces casi que hay que ir con un conocimiento claro de la actualidad dentro del aparato municipal, para llegar a trabajar y no llegar a aprender dentro de lo que es el quehacer administrativo. Entonces, por ahí se pueden poner ya líneas importantes para que la gente vuelva a creer que sus gobernantes sí trabajan por el pueblo y no para servirse, como muchas veces se ha dicho. Entonces, es ponerle un rostro más humano al tema de las elecciones cantonales, y no como lo dijeron por ahí, lo dijo don Marvin, que tiene toda la razón, no ponerle un mote de ego, porque existen muchos egos diferentes a nivel cantonal y se despiertan en esta época para sentirse importante y alimentar esas ansias de poder y no de liderazgo que existen en varias figuras a nivel cantonal. De mi parte, con respecto al abstencionismo, es el criterio que tengo que dar en este momento. Jonathan. Bueno, de mi parte, como yo les estaba diciendo, a mí sí me parece un número muy bajo, digamos, y es de las cosas que me impresiona más, digamos, como 4,000 y el resto de personas van a elegir un alcalde, digamos, en un cantón que es tan grande también, ¿verdad? A ver, esperaría que este número baje, que suba la participación de los ciudadanos. Creo que también un poco a este programa, ese ha sido su objetivo, ¿verdad? Que la gente vote informadamente, que asista a las juntas electorales y demás. Pero sí es muy preocupante, la verdad, porque, a ver, mi abuela me decía, bueno, si usted no va a votar, después no se queje, ¿verdad? Pero esa realidad a veces es muy complicada de realizarse, ¿verdad? Y muchas veces como ciudadanos no nos involucramos tanto, ¿verdad? Y a la hora de reclamar, sí vamos con todos los argumentos, ¿verdad? Reclamar, pero también hay que ver, digamos, uno, y no lo digo como periodista, lo digo como ciudadano, digamos, las cosas que uno hace para su cantón, ¿verdad? Porque es como un tira y encoge, ¿verdad? Usted tiene derechos, pero también tiene deberes. Entonces creo que vamos a ver cómo se da esta campaña, la verdad. Eso es lo que esperaría, digamos. No podría especular de qué va a pasar y demás. Hay que ver cómo se desarrolla todo, pero de mi parte es preocupación, la verdad. Esa es la palabra. Veamos Tres Ríos específicamente. Ujú. Tres Ríos es un distrito muy pequeño, un área prácticamente de 2,19 kilómetros cuadrados, no es grande Tres Ríos. Y tenemos en Tres Ríos un total de 11,933 electores para esas elecciones 2020. Y de este electorado únicamente votan en un solo centro, que es la Escuela Central de Tres Ríos, 4,798 personas. De lo que dije anteriormente, de distritos más largos, más grandes, que tienen que movilizarse para poder ir a votar
cómo Tres Ríos, que casi que a pie se va a votar, no se incentivó a las personas a votar. Jonathan apunta a algo muy claro. Siempre se nos ha dicho hay que pereza ir a votar. Y tenemos que hacerle ver a la gente y a las personas que votando es como usted tiene más poder para ir a reclamarle a las autoridades de lo que no está haciendo. Hace poquito una página informativa de Tres Ríos sacó una foto, y yo se lo decía a varias personas, desde la esquina de Las Palomas, ahí por el cruce de donde estaba antiguamente la farmacia Fischel, sacó una foto como viéndose el Parque de Tres Ríos de hace 12 años. Y yo me quedé viendo esa foto y yo dije, lo único diferente que tenemos de esa misma foto, una foto que yo tomé hoy, es que quitaron el rótulo de la licorera de Misael porque se mudó a otro lado. Un cantón, un distrito que no ha cambiado en nada en tanto tiempo. Tenemos las mismas aceras feas de hace 12 años, aceras que se crearon sin la mínima teoría de la movilidad urbana. Y es importante que dentro de las nuevas propuestas que se puedan venir, se trate de incluir a la persona para generar un eje más humano, y como lo dije anteriormente, a estas elecciones, que las personas sean las que dicten cómo quieren ver la cara de este cantón, de estos distritos, que como les digo, Tres Ríos, el último cambio grande que tuvo Tres Ríos fue lo que nos hicieron de parque aquí en el centro. Después de ahí Tres Ríos no ha cambiado nada. Un proyecto estrella que se dio a principios de esta administración ya está todo lleno de baches. Por favor, no estamos haciendo cosas para las personas. Estamos haciendo de lo mismo porque llegamos y no creamos ese cambio que merece el cantón. Lo he dicho infinidad de veces. El gobierno local tiene un talento humano increíble, pero un talento humano que no se explota como se tiene que explotar para que el ciudadano de a pie, los que van a votar, tengan esa confianza de que cada año se va a hacer algo diferente por el bienestar de las personas. Y eso se repite en diferentes distritos, porque son diferentes realidades, como lo apuntó Marvin al inicio, y eso es lo que tenemos que incentivar ahora a las personas para que vengan a votar este próximo 4 de febrero. Es crear, como dije anteriormente, un rostro humano dentro de las posibilidades de salir electos para humanizar la situación y las realidades que significan. Estamos en un mundo diferente. Lo dije hace una semana que estuve en una conversación en Yerbabuena. Estamos en tiempos diferentes, tiempos donde tenemos que ser actores de lo que se va a hacer y tiempos de no engañar a las personas. Entonces, por ahí donde vamos a cambiar las realidades del tema de votación a generar más confianza de las personas para que se acerquen a las urnas. Que así sea, don Isaac, que así sea. Adelante, don Marvin. Gracias, don Leonardo. No, yo quiero reafirmar, sí, los conceptos que está esbozando Isaac, pero me voy un poquito más allá. Yo creo que ver la preocupación que tiene Jonathan, con toda la razón del mundo, y es la preocupación que tenemos muchísimos ciudadanos responsables en este cantón, que el abstencionismo siga gobernando y sea el actor principal de un sistema democrático, claro que es preocupante, es muy preocupante. Y si tomamos en cuenta que estamos eligiendo y nombrando a nuestras autoridades locales, pues con muchísima razón es preocupante, porque es lo más inmediato, es lo que tengo a la par, es lo que me va a gobernar, es lo que me va a regir. Y no quiero participar. Pero no los estoy acusando ni estoy recriminando al abstencionista, no. Ahora voy a irme del otro lado de la acera para decir que tienen un caudal de alrededor del 70% de abstencionismo, los partidos políticos y los dirigentes participantes, para ir a rescatar y a motivar a ese abstencionista. Algo, señores dirigentes políticos, no están haciendo bien. Algo no se está haciendo bien dentro de la política cantonal. Olvidémonos de la nacional. Pero dentro de la política cantonal, algo no se está haciendo bien. Alguien por ahí se vanagloriaba de que hay mucha capacidad dentro de los grupos políticos. Yo, por supuesto, no los voy a discriminar ni a minimizar, ni muchísimo menos. Pero creo que hay mucha capacidad y poca estrategia. Creo que hay mucha capacidad, pero poca voluntad de hacer las cosas. Yo le doy la razón a don Isaac en el tema de que parecemos una fotografía de 20, 15 años atrás en muchas comunidades. Y eso es porque no ha habido visión. Eso es lo que ha hecho falta, visión. Y si las dirigencias políticas que se están postulando desde ya aprenden a que más allá de la capacidad, la gente lo que quiere es
visión de hacer las cosas. Porque, a ver, es que los gobiernos locales se han dedicado los últimos años a apagar incendios, nada más. Todo lo que revienta, ahí nos vamos corriendo a atender. Estamos en el año feliz para las comunidades donde nos recetan asfalto y concreto en todas las calles. No, y bendito sea Dios, por lo menos para eso ha servido la campaña, para que nos arreglen las calles. Pero señores, estamos en un círculo vicioso donde no se aporta absolutamente nada a futuro, pero nada. Se cae un muro en el colegio de San Diego, por favor, no lo vieron. ¿Qué pasó? ¿Capacidad faltó? No, yo sé que hay excelentes profesionales, pero ¿y la visión? ¿Cómo es que nadie ve las cosas? Fue hace ya 4 años, don Leonardo, en uno de los primeros programas que me invitó a participar, donde yo le dije, mire, ahí donde está Plaza Barceló, ahí tenía que haberse hecho el mercado municipal de la Unión. No el mercado del chile, el tomate y la papaya. Era el mercado también para los artesanos, donde se proyectara la comunidad, aprovechando la parada del sistema ferroviario. Eso es visión, eso es ir adelante de la jugada. Pero aquí las autoridades siempre se han dedicado a apagar incendios. ¿Cuánto tiempo el eterno sueño de Leonardo Jiménez, el plan regulador cantonal, ¿verdad? Ahí sigue. Muchas cosas en las letras están tan lindas, tan bien plasmadas, pero en la realidad es completamente ajeno. Entonces, hay mucho por hacer, pero en la realidad. Señores de los partidos políticos tienen el enorme desafío de motivar a la pensionista para que vaya a votar. Somos nosotros, los líderes políticos, dirigenciales o comunales, los que estamos llamados a ir a mover a la gente, a motivarla, a darle un sentido para hacer las cosas. Reciproquemos en el cantón lo que está pasando a nivel nacional. Es que tendría que ser yo muy ciego para no darme cuenta que, sea populista o no, tenemos un gobierno que llama mucho la atención de la gente. Y creo que el norte que han seguido, de ser sinceros, de por lo menos hablar de que se está combatiendo la corrupción en todo sentido, eso motiva al elector. Entonces yo leo redes sociales y me doy cuenta de por qué hay preguntas como las que hizo el caballero hace poco, que nos está escuchando y viendo, de dónde está el partido de gobierno, ¿va a participar o no? Hay algo detrás de esa pregunta. No hay que pensarlo mucho para entenderlo. Entonces, son los actores políticos cantonales los que tienen que motivar a la gente para que salga de su abstencionismo y vaya y use el sufragio, ese derecho sagrado a escoger. Pero somos nosotros, definitivamente somos nosotros. Cuando digo nosotros no es por ser un dirigente político, pero sí participo en medios de comunicación. Los medios de comunicación también tenemos que transmitir ese positivismo de que sí se pueden hacer las cosas. Un ejemplo, y no me vayan a tildar de buquelista ni cosa por el estilo, el señor tendrá sus fallos también, pero lo que está haciendo es el gobierno Nayib Bukele. Si hay que ir a votar 10 veces por el señor, los salvadoreños van a ir a votar 10 veces por el señor. Porque es que había que estar en El Salvador, yo que por mi trabajo muchas veces tuve que estar ahí, con el temor de ser secuestrado, de ser asaltado o de que lo mataran a uno en media calle, si no le pagabas un peaje a las maras. Entonces el señor se puso las pilas en ese sentido, atendió una necesidad social real, tangible del pueblo salvadoreño, y eso motiva a la gente a decir Nayib, Nayib, Nayib. Y cuantas veces se quiera reelegir el señor, la gente va a seguir detrás de ya Nayib, Nayib, Nayib. Yo no estoy pretendiendo eso dentro del sistema democrático nuestro, pero sí que haya gente de acción, gente que le ponga el dedo a la llaga de los problemas comunales, los problemas sociales que tenemos en el cantón, pero para solucionar, no solo para hablar. Porque los conocen, los conocemos, pero es poco lo que se puede hacer. Como decía un muy amigo mío que está en el Consejo Municipal, dice, yo soy uno de 9. Tiene razón, tiene toda la razón. Es uno de 9 y poner de acuerdo a los 9. Bueno, recientemente 9 votaron positivamente un acuerdo y a la vuelta de la esquina 3 se contradijeron. Entonces, esa es la política nuestra. Eso es lo que nos hace dudar y dejar de creer. Señores, seamos consecuentes en acciones, en pensamiento,
en hacer las cosas bien. Yo creo que el Cantón de la Unión lo merece. Y tenemos todas, pero todas las posibilidades de lograr un desarrollo sostenido, sustancioso, real y bien visto. Y ya Con, claro, si no se me va el programa. con respecto a don Marvin dice, y hace poquito escuchaba otro actor político, no lo que Marvin dice, sino que un actor político también del cantón, muy desatinado en su comentario, decía que no solo de asfalto vive el hombre. Vamos a ver, pero eso es no conocer la realidad cantonal. Don Leonardo, el presupuesto municipal de la Unión anda por los 12.000 millones de colones. Sí, se incrementará para el próximo año. Ok, si anda por los 12.000 millones de colones, yo se lo pongo así a don Marvin. Por la ley 8114, que es la ley de atención para los caminos y las carreteras, esta municipalidad recibe 707 millones de colones. Estamos hablando que es un 5.8% del presupuesto aprobado por la municipalidad, entendiendo unos 12.000 millones de colones. Si nosotros observamos el PAO, el Plan Anual Operativo del uso de estos fondos, solamente un 60% es destinado para caminos y carreteras, que son 424 millones de colones. Eso se transforma, de acuerdo a los números que acabo de hacer, en un 3.5% del presupuesto municipal. Un 3.5, don Marvin, que es asfalto, que este otro dirigente político decía que no solo de asfalto vive el hombre, pero yo entiendo que esto no es nada comparado a todo lo que recibe la municipalidad. Entonces, ¿por qué nosotros no vemos planes deportivos, planes para recreación de las personas? ¿Por qué no vemos planes para incentivar la economía de las personas, de las mujeres emprendedoras, de los hombres emprendedores? Se habla del partido de gobierno porque es un boom a lo que vino a ser políticamente en las elecciones pasadas, pero eso es una realidad completamente diferente en la Unión. ¿Cómo es posible que si podemos decir que no solo de asfalto vive el hombre, cómo vamos a decir que lo único que vemos ahorita a la hora de ir de un lugar a otro es el asfalto? Para poder decir que eso es lo que no se puede solamente vivir. No hay planes que incentiven a las personas con el resto del presupuesto, del resto del 96.5% del presupuesto que queda de parte de la municipalidad. Existen condiciones que nos llaman a tener más mística de llegar a un gobierno local. Son encargados de llegar a implementar, no a aprender de cosas nuevas, pero sí es importante dejar enmarcado este punto. Cuando nosotros hablamos de asfalto, hablamos de concreto, estamos hablando solamente de un 3.5% del presupuesto rico que tiene esta municipalidad. Hace 4 años tuve la oportunidad de ir con don Leonardo a un conversatorio ¿cuál radio fue, don Leo? Colombia fue. Sí. Donde se hablaba de que Cantón de la Unión es parte del Triángulo del Este, pero somos el cantón más quedado de ese Triángulo del Este. Vemos cómo Curriabat, con sus planes de movilidad peatonal e incluso de inclusión para toda la población, ha crecido importantemente, como Montes de Oca ha hecho lo mismo. Si nosotros saltamos desde San Ramón a San Rafael de Montes de Oca, ya vemos cambios incluso en la infraestructura peatonal y cambios importantes dentro de muchos aspectos. ¿Cómo aquí no llegamos a eso? ¿Cómo aquí ni siquiera nos acercamos a eso? Tienen políticas cantonales muy específicas para incentivar a las personas y no lo vemos cada 3 o 4 meses que se saca algo. Por ejemplo, ahorita que, bueno, no pienso ofender a nadie, un tema de incentivar a algo y a alguien que tiene que ser muy importante dentro de las elecciones que tenga esta próxima elección, y si son las mujeres. No es posible que solo el 8 de marzo se le haya dado la importancia a las mujeres de poner pancartas enormes de metal que todavía están ahí para darles la importancia que deberían de tener los 365 días del año. Las mujeres se están empoderando más, las mujeres están teniendo mayores logros que los hombres, pero están teniendo menores oportunidades. Y es donde nosotros estamos debiendo mucho en este cantón, y es lo que nosotros tenemos que luchar. Como hombre, sinceramente lo digo, lo toco este tema,
soy esposo y padre de una niña y a mí me preocupa lo poco que se hace por estas personas, por las mujeres, y cosas importantes que también tendríamos que hacer en los otros ejes que también no se tienen que descuidar. Pero específicamente, y para volver al punto, cuando se toca el tema del concreto estamos hablando y del asfalto estamos hablando de un 3.5% de algo que es mucho más grande. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el resto? Nos estamos desenfocando en lo que necesita el cantón por atender, como también lo dijo don Marvin, apagar fuegos. Y eso tampoco lo podemos seguir haciendo. No podemos seguir tapando tortas del gobierno anterior para poder intentar salir adelante. Don Isaac y compañeros, bueno, con respecto al tema del abstencionismo, considero que se está analizando en la Asamblea Legislativa un proyecto que devolvería las elecciones municipales a que se junten al igual que con las elecciones nacionales. Yo creo que eso volvería a masificar lo que es las votaciones. De lo contrario, lo veo dificilísimo. Va a estar en manos de los partidos políticos que se presenten el lograr hacer atractivo el ir el día de las elecciones a votar por diferentes partidos. Otro tema que toca Isaac y que es importante y competirá al próximo gobierno local ejecutar es la aprobación reciente del plan regulador urbano, del nuevo plan regulador, lo que implica ya la ejecución y control y sostenibilidad que se le va a dar al desarrollo de este cantón. En un próximo programa invitaremos a las autoridades respectivas para explicar en qué consiste este plan regulador que se discute desde el año 2016. Antes, el que estaba en vigencia es de 2003. Entonces, un plan, por eso ese choque visual cuando uno hace el cambio de Curridabat para acá o de aquí para Curridabat o el lado de San Pedro y todos esos lugares, es interesante. Y ahí el reto va a ser cómo hacen que ese plan regulador sea sostenible y qué herramientas van a integrar en la dinámica de ejecución de ese plan regulador para que sea efectivo, porque hasta el momento no se ha sido lo suficientemente drástico con lo que es el control y ordenamiento territorial en este cantón. Ya casi concluyendo, don Jonathan, y una invitación a quienes nos sintonizan para invitarlos a los candidatos y candidatas de las diferentes agrupaciones que nos escriban para ponernos en contacto y agendar programas con ellos. Eso es muy importante recalcar, don Leonardo, Jonathan. Acuérdense que hay una frase por ahí muy popular, dice que al que se va temprano o al que no llega es al que se comen. Entonces, a los señores candidatos y candidatas, igual vamos a hablar de ustedes, pero nos encantaría que tengan pues, la oportunidad de defenderse y estar acá con nosotros debatiendo los temas cantonales. Así que no rechacen la invitación, que hay toda una comunidad que está deseosa de conocer esos criterios, esas opiniones de los candidatos y candidatas a la alcaldía principalmente. Obviamente también es importante tomar en cuenta a los ediles, a esos primeros o segundos lugares de las regidurías. ¿Qué planes llevan concretamente? ¿Sabrán cuál es el teje y maneje de la municipalidad? ¿O tendrán un oscurantismo temeroso, como me dijo un asesor del alcalde no hace mucho, que me dijo, mira, una cosa es afuera y otra cosa es cuando estoy ahí adentro? Pero no me detalló mucho, entonces lo deja libre imaginación. ¿Qué será ese territorio tenebroso que alguna gente insiste en querer no explorar o no solucionar o resolver cualquier situación? En fin, desgraciadamente una hora se nos hace agua, no hemos podido, por lo menos yo no he podido abarcar algunos temas que me interesaban de realidad cantonal que ustedes pueden leer en el periódico Crónicas de la Unión. Pero quería desarrollar un poquito más porque a veces la historia impresa pues no tiene el alma de poder enunciarlo y de poder decirlo en otras palabras, o por lo menos no de alguien tan simple y tan sencillo como es su servidor, que soy solo un contribuyente más del Cantón de la Unión, pero que me interesa la actualidad cantonal, que me interesan los temas del gobierno local. Queda abierta, don Leonardo, don Jonathan, pues la disposición para cuando me deseen invitar, si lo tienen a bien a futuro, participar con cualquier candidato o candidata del cantón.
Acotar, eso sí, para que quede claro el asunto de que no estoy aplaudiendo el hecho de que se nos recete asfalto y concreto en época electoral. Todo lo contrario, lo reprocho. Sencillamente yo lo veo, siendo un contribuyente, como una de las tantas funciones más que como mínimo me tiene que dar mi ayuntamiento, porque dichosamente soy de esas personas que están muy al día en el pago de impuestos. Pero es que yo pago impuestos para que me den esos servicios. Entonces no es que estaba vanagloreando ni aplaudiéndole absolutamente a nadie con ese proceder. No, como contribuyente lo exijo en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, porque sencillamente no tiene que ser solo en la campaña electoral. Es un servicio a la comunidad que yo como contribuyente necesito, merezco y exijo. Así que queda claro el tema por aquello que haya habido confusión. No me Perdón, voy del lado de usar perdón, don Marvin, no, yo no lo dije de usted. Yo dije que usted tocó el tema, bueno, si fue que se malinterpretó lo que, si usted tocó el tema, yo lo dije por otro actor político que decía que no solo del asfalto vive el hombre, pero usted tocó un tema muy importante y ampliándolo, disculpe que le interrumpa, es cierto, como mínimo nosotros tenemos que pedir eso, pero ¿cómo es posible, ahora que usted lo toca, que ese mínimo es lo único que vemos de cambios? Y malos cambios. Entonces no estamos llamando a las personas a que se acerquen a las urnas, más bien estamos alejándolas, porque eso es lo que usted apunta, ¿qué es el miedo que hay de entrar ahí una vez que una persona sale electa? Que es algo muy importante y se tiene que tocar y evidentemente invitar a todos los candidatos que vayan a ser actores importantes dentro de estas próximas elecciones a que se acerquen, porque ahí se va a hablar de ellos, se va a hablar de todos y que efectivamente se puedan dar los puntos de vista. No, usted toca un tema muy cierto, usted dice un punto muy cierto, es lo menos que uno puede obtener, porque incluso no son impuestos que uno le da al cantón, ojalá fuera que sea de lo que uno le paga al cantón. Esto que nosotros vemos es lo que entra de arcas del Estado por la ley 8114, que yo lo decía inmediatamente, entonces lo único que vemos es lo que nos entra, no es justo, y las personas necesitan más. Entonces, para que no se entienda el comentario que yo hice, o Marvin, no lo decía por usted para nada, pero sí es importante acotar eso. Isaac, no te preocupes, me quedó clarísimo. Lo que pasa es que en programas como este, ya un viejo como yo, pues siempre tiende a que quede más que claro cualquier situación por aquello. No, yo no le aplaudo aquí esas cosas a nadie, y menos con fondos públicos, hacer este tipo de cosas, no me parece. Eso es justamente lo que cansa, aburre y abstiene a la gente de participar. Esas son las acciones que no nos gustan. Estamos claros, no hay ningún problema. Miren, por la hora, lamentablemente ya yo había advertido que tenía que retirarme unos minutos antes de finalizar el programa. Nuevamente mi anuencia para cada vez que me quieran tomar en cuenta. Estamos más que a la orden, sobre todo a la orden de este cantón que uno aprendió a amar, a querer. Como siempre he dicho, quizás muchos no dejamos aquí el ombligo, pero ya tenemos el campito comprado ahí en las faldas de la carpintera, en esos camposantos, para dejar el cuerpo entero. Aquí estamos dejando el alma porque nos interesa. Es el lugar donde aprendimos a vivir, donde aprendimos a convivir, y donde estamos, donde contribuimos, donde hacemos la fuercita porque todo salga bien. Muchísimas gracias, caballeros, de nuevo, un placer compartir con ustedes. Cuando Dios lo quiera, aquí estaremos de nuevo. Invitado desde ya, don Marvin, igual que Isaac y Jonathan, que va a compartir con este servidor durante todo este proceso, si el Altísimo lo permite. Invitar desde ya a los diferentes candidatos de agrupaciones, como les hemos dicho, a contactarnos para ir agendando los respectivos programas. A quienes nos sintonizaron, se les agradece. Ahí estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube el programa también. Y Jonathan va a subir el podcast también del programa y compartiendo también en redes sociales y en el medio impreso. Nuevamente, muchísimas gracias y les invitamos desde ya a sintonizarnos en 15 días. Nos tendremos a los primeros aspirantes a la alcaldía 2024. Muchas gracias. A usted las gracias de nuevo. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.